Muy buenos días a todos. En nombre de Metrotel y nuestros socios tecnológicos, les damos la bienvenida a nuestro evento webinar Asegure su empresa en tiempos online. Mi nombre es Marcelo Cantón, yo soy el responsable de la comercialización de servicios de valor agregado para Metrotel. Estamos muy agradecidos por la gran cantidad de participantes que tenemos hoy. Tenemos profesionales de las telecomunicaciones mayormente, de los segmentos de bancos, tenemos de industrias, tenemos de pymes, también tenemos de servicios. Y estamos muy agradecidos y quiero destacar la presencia de periodistas especializados que también nos siguen. Este evento lo hemos armado y lo hemos coordinado junto a nuestros socios tecnológicos Fortinet y Cinex. Esperamos que sea de su agrado y le puedan sacar provecho. La dinámica la hemos pensado en alrededor de una hora y algunos minutos más, con básicamente tres charlas. Las tres charlas, la primera va a ser dada por nuestro Product Manager Esteban Moro, él es de Metrotel, y nos va a contar acerca del servicio Security Pack que estamos ofreciendo a nuestros clientes. La segunda charla, coordinada por Fortinet, con Hernando Castiglione, ciberseguridad. Él nos va a contar cómo es la gestión de amenazas, control de ataques y el manejo de usuarios remotos, una modalidad que en estos tiempos ha cobrado gran relevancia. Sobre el final, y agradeciéndole su presencia, el periodista y economista Sebastián Campanario nos va a dar una charla titulada El futuro en tiempo real. Ya finalizando, vamos a dedicarle un espacio a las preguntas. Quiero contarles a todos que todos pueden hacer preguntas en el panel de chat que tiene la plataforma. Absolutamente todas las preguntas van a ser respondidas, solo que en vivo estaremos leyendo algunas a cada uno de los disertantes que ustedes seleccionen, y finalmente todas, eso va a ser probablemente en los próximos días, todas las preguntas van a ser respondidas a los datos de contacto que ustedes nos han dejado. Sobre el final, bueno, hemos organizado una pequeña dinámica agradable y algo divertida para la entrega de premios. Les sugiero desde ahora, todos aquellos que nos están siguiendo, además de seguir la charla con sus notebooks o celulares, como lo estén haciendo, que tengan algún otro dispositivo. Si es un dispositivo móvil, un celular, pueden descargarse el juego Kahoot, está ahí allí abajo mencionado, K-A-H-O-O-T, o ingresar a la página kahoot.it. Vamos a explicarles la dinámica, pero estaría bueno si pueden desde ahora ir haciéndolo para encontrar, para poder participar y bueno, ser adjudicatario de algunos premios. Muy bien, vamos a la primera parte. Esteban Moro, nuestro Product Manager, nos va a contar acerca de Security Pack. Esteban. Hola Marcelo, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el pase. La idea de esta presentación es hacer un repaso sobre cómo está compuesto nuestro portfolio de productos y también los nuevos lanzamientos que estamos teniendo estos meses. Metrotel hace más de 25 años que brinda servicios a las principales empresas del mercado. Ahora vamos a ver un poco cómo está compuesta nuestra red. Contamos con más de 3.600 kilómetros de fibra óptica, con soporte y monitoreo permanente las 24 horas del día, los 365 días del año. Como pueden ver en el mapa de cobertura, cubrimos los principales parques industriales de AMBA y los distritos de Cava. Nuestro portfolio de productos está enfocado a la necesidad de nuestros clientes. Está dividido en 5 grupos principales. Tenemos el grupo de datos, donde tenemos los servicios de enlaces TLS y WS, que son enlaces LAN to LAN, punto a punto y punto multipunto. Tenemos redes privadas virtuales, que es el producto MPLS, para crear nubes MPLS entre puntos remotos, fibra óptica y transporte de video. Con respecto a Internet, tenemos Internet simétrico, Internet dedicado e Internet mitigado. Este último es un servicio de Internet donde nosotros nos ocupamos de filtrar ataques de servicio o de DDoS, como se llama comúnmente. Con lo que respecta a Data Center, contamos con servicios de housing, backup de contenido, storage, servidores virtuales y Virtual Data Center.
En telefonía tenemos líneas analógicas y digitales, central virtual o virtual PBX y numeración 0800 y 0810. En soluciones de IT contamos con seguridad informática, que es lo que respecta a lo que son las licencias de antivirus. También tenemos Microsoft 365, todas las licencias. Microsoft 365 es lo que se llamaba hasta hace un par de semanas Office 365, cambiaron el nombre. También contamos dentro de soluciones IT con seguridad administrada y redes Wi-Fi administradas. Bueno, ahora quiero contarles en qué estuvimos trabajando estos últimos meses. Junto con los principales vendors del mercado, sumamos a nuestro portfolio 4 nuevos productos. Entre ellos, y el principal que vamos a hablar hoy, es Security Pack, que es un servicio de Internet dedicado con un firewall administrado. Por otra parte, tenemos el lanzamiento de Cloud Connect, que es un enlace dedicado a las nubes públicas y privadas como Azure, Amazon y AWS. Este es un paso muy importante para Metrotel porque es la primera vez que vamos a tener presencia con nodo propio fuera del país. Es nuestro primer nodo o POP, llamémoslo así, internacional. Metro Wi-Fi, que diseñamos junto con la gente de Aruba, es una solución de una red Wi-Fi administrada basada en la nube, con portal cautivo y grandes alcances y calidad de Wi-Fi. Y por último, que vamos a estar lanzando ya el mes que viene, dentro de pocos días, es toda la plataforma SD-WAN de Cisco Viptela. Bien, vamos a Security Pack, que es el tema que lo citamos hoy. Security Pack es un servicio de Internet, como lo dije antes, con un enlace a Internet dedicado, que puede ser un enlace de Internet dedicado o de Internet mitigado, con un firewall administrado. Esta solución es flexible, escalable y llave en mano. Lo importante de este producto es que no requiere una inversión inicial. Sin inversión inicial, ustedes pueden contar con un firewall de última generación de la línea FortiGate instalado y configurado según sus necesidades en su red. La administración y cualquier tipo de cambio que requieran hacer en este servicio la pueden hacer mediante nuestro SOC, mediante un ticket o una llamada telefónica. Un punto importante es que una vez por semana van a tener en su casilla de mail un reporte de monitoreo y analítica de cómo se comportó el firewall en ese lapso de tiempo. Si tuvo ataques, si tuvo una sobrecarga de CPU, van a poder tener un análisis sin que ustedes tengan que entrar a la plataforma de cuál fue la conducta. También contamos con un servicio de consultoría para proyectos especiales en caso de que requieran, por ejemplo, firewall o 2 equipos firewall en alta disponibilidad. Tenemos personal altamente capacitado para ver cualquier tipo de solución que se abra un poco del producto estándar. Estos productos que les estoy contando ahora, más Security Pack, la idea que tenemos de Metrotel es que nos dejen de ver como un proveedor de servicio y que nos cuenten como su socio tecnológico en cualquier tipo de solución que requieran. Muchas gracias y le voy a pasar el control a Hernando. Hernando, ¿estás ahí? Hola, Esteban. Hola, Hernando, ¿cómo estás? Bien? ¿Me escuchan bien? Bueno, perfecto. Te dejo, Hernando. Gracias. Muy bien. Pongo mi cámara un segundito para que me vean ahí un poquito. Bueno, gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Hernando Castiglioni, yo soy gerente del equipo de ingeniería de Fortinet para el este de Sudamérica. Eso incluye Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Trabajo en Fortinet ya hace 8 años y vengo del mundo de la ciberseguridad desde hace sí, como 15 ya, bastante. Ya me siento un poquito viejo en esto. Hace como 20 años que trabajo en telecomunicaciones y seguridad. Pasé por varios proveedores de telecomunicaciones en general, integradores, y hoy por hoy ya trabajo en Fortinet hace, como les decía, recién 8 años, ¿no? Fortinet es una compañía que ha crecido muchísimo y que está acompañando y está tratando de estar cerca de sus clientes desde los últimos 10 años.
el crecimiento que ha tenido ha sido exponencial. El equipo que tiene hoy y la cercanía por ahí que tenemos con, como decía, ¿no? Con distintos integradores y hoy por hoy sociedad, como estamos trabajando con la gente de Metrotel, es muy importante para nosotros. Así que bueno, voy a apagar mi cámara para que puedan ver mejor la presentación, si les parece, y arrancamos con la presentación. Muy bien. Bueno, yo quiero hablar de un número que es importante para nosotros, primero el 30%. Hablar de este 30% tiene que ver con el incremento, el aumento de tráfico estimado que hubo en los últimos 3 meses en el universo de Internet, ¿no? Y esto producto claramente de la pandemia que hoy nos toca vivir. Todo el mundo, muchas personas se han volcado a este universo virtual, a este mundo digital, y eso ha incrementado considerablemente el tráfico que anda circulando por el mundo, ¿no? Eso es una parte importante de lo que hoy vamos a ver y la razón por la cual el mundo se comienza a hiperdigitalizar, ¿no? Si hablamos de Internet en cifras, para que se den una idea, y esto es muy por encima, hoy por hoy el universo de Internet tiene 4.5 billones de personas conectadas, ¿sí? Y es decir, que la penetración que tiene a nivel mundial Internet está en el orden del 60%. Una persona tradicionalmente ocupa 6 horas y 43 minutos frente a algún dispositivo conectado a Internet, ¿no? Que es un número realmente importante y creo que si hablamos en tiempo de pandemias ese número podría incluso cambiar. Las personas que están conectadas como nosotros trabajando, haciendo teletrabajo, luego continúan con sus teléfonos celulares, mirando algún dispositivo Netflix o algún dispositivo conectado a Internet, el tiempo que se ocupa, el ancho de banda que se consume es enorme, ¿no? Y ahí tienen un mapita también de penetración por territorios, donde van a ver algunos territorios que todavía la penetración es baja, como podría ser el este de África, y ven claramente la penetración que tiene Internet en Latinoamérica, que está llegando al orden del 72%, ¿sí? Pero la cantidad de tiempo que se dedica a distintos tipos de dispositivos electrónicos es realmente muy grande hoy por hoy. Y esto trae un cambio, ¿no? Es un cambio importante para nosotros. ¿Por qué es un cambio? Porque el mundo venía digitalizándose hace ya bastante tiempo. Si pensamos en Internet, Internet nació en el año 1969, cuando el hombre estaba pisando la luna, se comunicaban por primera vez 2 computadoras en 2 universidades que lograban un cambio sustancial y a partir de ahí se empezaban a desarrollar hitos sustanciales para el mundo de Internet. Y para el año 98, Internet tenía 1 millón de usuarios, afortunados usuarios que empezaban a trabajar en ese universo, pero era solamente 1 millón. Y en los últimos 22 años eso se multiplicó por 4.500, que es el número que hoy tenemos, 4.500 millones de personas conectadas a Internet. Desde ese momento, todo lo que conocemos apareció, ¿sí? Todas las aplicaciones que nosotros conocemos apareció, y si el mundo se fue digitalizando, las empresas fueron cambiando, la manera de consumir fue cambiando. Y todo esto estuvo apalancado principalmente en los dispositivos y en la tecnología. Un teléfono celular de hoy puede procesar seguramente mucho más de lo que procesaban nuestras computadoras en los años 90. Entonces, eso ayudó muchísimo a que el universo cambie, ¿no? La forma en que se consume cambia. Y aparecen aplicaciones de colaborativas como Airbnb, como Uber, por ejemplo, que son disruptivas en algunos aspectos, como Zoom, que hoy se está utilizando muchísimo, el mundo de la integración con la nube, con las APIs, y palabras extrañas, palabras nuevas como la inteligencia artificial, blockchain y otras cosas, ¿no? Y todo esto fue volcado al negocio. Es decir, el negocio fue modificándose para que todo esto cambie, y esto en definitiva trajo alguna problemática en materia de ciberseguridad también, ¿no? Entonces, hoy si pensamos en otro porcentaje, les voy a hablar del 70%. Este es el número en que aumentó el ciberdelito durante esta cuarentena, durante esta pandemia, ¿sí? Este es el número y este es el miedo que nosotros tenemos. Cuando hablamos de ciberseguridad, recién hablamos de negocio y hablamos de volcar algo hacia un negocio que es crítico, hablamos de riesgo, ¿no? Y cuando hablamos de seguridad, la seguridad y el riesgo van muy de la mano, porque obviamente justamente lo que uno quiere hacer es mitigar riesgo. ¿Cuál es el temor que tiene mayormente una compañía, una industria hoy por hoy? Básicamente es el impacto, ¿ok? Este impacto puede ser de lo más variado, puede ser un impacto por disrupción de servicio, puede ser un impacto económico, puede ser un impacto de imagen y confianza,
¿sí? Podría ser cualquier cosa, pero básicamente hablamos de impacto. Hoy por hoy hay múltiples noticias, desde lo que fue Equifax en su momento, Yahoo, que le costó la cabeza a varias personas, todos los ciberataques que se han multiplicado en el último tiempo, lo que está por venir, ¿okay? Y aquí vemos desde el punto de vista económico que cada vez en las distintas industrias, cada vez más empieza a suceder de que aumenta considerablemente el monto que tiene o el precio que tiene un ataque exitoso. Como se ve acá sobre la margen derecha, ¿no? En banca, en servicios públicos, en desarrollo, en seguros, en tecnología, empieza a aumentar el costo que tiene tener un ataque o un evento de ciberseguridad. Muy bien, desde el punto de vista de los ciberatacantes, hay algunas cosas que es importante tener en cuenta, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ataques y hablamos de un ciberatacante, tenemos que pensar en 3 pilares que son importantes. Primero, la motivación, es decir, ¿por qué el atacante hace lo que hace? Siempre tiene una motivación. Esa motivación puede ser económica, puede ser política, puede ser quizás despecho, desgano, ganas de un ex empleado que quiere causar algún tipo de daño, siempre hay una motivación. Segundo, el atacante siempre explora una vulnerabilidad, es decir, agarra un potencial hueco, una brecha de seguridad y la explota. Una brecha en un sistema operativo, una brecha en la red, una brecha en las personas muchas veces. Las personas son vulnerables. O sea, nosotros siempre decimos que el eslabón más débil, la cadena se rompe por el eslabón más débil y muchas veces ese eslabón es la persona. El spam está dirigido hacia las personas y engaña a las personas y muchas veces apuntan hacia ahí, ¿no? Y finalmente el tiempo, es decir, ¿cuándo hace el ataque? El atacante tiene mucho tiempo para pensar, para juntar información, para buscar datos y para perpetrar un ataque. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos desde el punto de vista de ciberseguridad? Muchísimas cosas, y yo lo trato de ordenar acá y dividirlo de la siguiente manera. Primero, tenemos que pensar en nosotros como individuos, como personas, y nosotros como usuarios de una compañía. ¿Ok? Hay ataques que están dirigidos a nosotros como individuos y hay ataques que están dirigidos a la industria, que muchas veces son diferentes, ¿verdad? Entonces, si pensamos en este punto, vamos a ver que, por ejemplo, para el individuo hablamos de phishing, de spyware, de keyloggers, de adware, de grooming, de sexting, hablamos de sitios web que son específicamente diseñados para engañarnos, hablamos de software espía que trata de estudiar o entender cómo nos comportamos frente a nuestro día a día, hablamos de keyloggers que capturan toda la información que nosotros tipeamos en nuestro teclado, hablamos de adware que es básicamente todo lo que tenga que ver con publicidad no deseada, el grooming, el contacto indebido entre personas, el sexting, la extorsión, los ataques de man in the middle, básicamente. Hay muchísimas cosas que van directamente dirigidas a un individuo final, ¿no? a un individuo. Después tenemos cosas que compartimos con la industria, por ejemplo, el spam, un clásico, ¿no? El virus, el ransomware, el malware. Hoy por hoy el spam sigue siendo el vector principal de ataques de cualquier lugar. Luego tenemos, por ejemplo, para la industria, si hablamos de la industria, hablamos de ataques de negación de servicios, las amenazas persistentes avanzadas, otros problemas que la industria recibe, como el espionaje, los ataques internos, las catástrofes que puede haber, inundaciones, problemas eléctricos, etcétera, errores de programación, vulnerabilidades, problemas de capacitación, robo de equipamiento, son cosas que también deben ser consideradas sobre todo en la industria, ¿no? Entonces, si pensamos en una superficie de ataque y dividiendo nuevamente esto de individuo e industria, podemos ver dos cosas. Primero, cuestiones que aplican específicamente al individuo, como les decía recién. Ambos están conectados a Internet. En una casa, en un hogar, típicamente uno tiene un proveedor de servicios de Internet y un router Wi-Fi que entrega sencillamente la red Wi-Fi y eventualmente algún tipo de filtrado hacia Internet, pero no mucho más que eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos ataques que pueden venir desde la infraestructura de comunicación, el típico virus, lo que le decía, el phishing, este individuo que se conecta a Internet, es engañado a través de spam y se conecta a un sitio que emula ser el sitio bancario donde le piden que refresque sus claves y ahí deja él su clave real y la página de refresco no era genuina. Eso es típico, ¿verdad? Hay muchas cosas a las que estamos expuestos. Nos conectamos a Internet desde cualquier lugar, desde nuestra casa, desde un cibercafé, desde una cafetería, desde alguna red Wi-Fi que no conocemos.
pero siempre lo hacemos y nunca sabemos si esa red Wi-Fi es realmente genuina o apócrifa, pero son las cosas a las que estamos expuestos como individuos. Ahora, desde el punto de vista de la industria, los ataques podrían ser diferentes, ¿verdad? Ahí tenemos también redes Wi-Fi, pero también tenemos redes que son críticas, ahí donde estamos expuestos a ataques internos, tenemos redes de mesetas, servidores que están expuestos a Internet y que podrían ser también atacados, atacando o comprometiendo la infraestructura pública, ¿no? Y expuestos a catástrofes. Y sobre todo esto después, todos estamos expuestos a la ingeniería social, un llamado por teléfono de alguien que llama a una secretaria, le dice algo, y luego lo complementa con algún correo y eso perpetra algún tipo de ataque. Por eso les decía que la motivación es muy importante, ¿no? Mi papá cuando era chico me decía, cuando salía a algún lugar así medio peligroso, me decía, trata de que no te elijan, ¿no? Y creo que ese era el punto, buscar la forma de desalentar el ataque, ¿no? El 100% de la seguridad no existe, pero uno puede desalentar los ataques para que no sucedan, tratar de mitigarlos, engañarlos. Y hoy por hoy saben ustedes, como les comentaba, si bien hay un volumen de tráfico muy grande en Internet, 4.500 millones de personas, la mitad del tráfico que se genera no es humano. Es decir, robots, crawlers y distintos spam, por ejemplo, tráfico que no es humano, está generado automáticamente con distintos fines. Y muchos de esos fines son tratar de comprometer, es decir, uno va recibiendo ataques todo el tiempo para tratar de ver si existe alguna vulnerabilidad. Cuando esa vulnerabilidad se detecta, a partir de ahí tratar de perpetrar el ataque, ¿no? Entonces, es importante considerar este punto a la hora de pensar en ciberseguridad, ¿no? Ahora, si pensamos en ciberseguridad, tenemos que pensar también en tres pilares. Y los pilares son bien claros y están muchas veces, y lo van a ver estos tres pilares escritos, por ejemplo, en las normas 27001, lo que era la 17799 en algún momento, y muchas normas de ciberseguridad. Incluso también en algunas que están pensadas para el universo industrial, como podría ser las normas eléctricas, ¿no? Estoy hablando, pensando en NERC, se me ocurre, hay varias normas que uno podría estar encontrando algunos de estos pilares. Pero hablamos de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, ¿no? Confidencialidad porque la información debe ser 100% privada. Integridad porque debe ser íntegra, es decir, debe ser auténtico el dato, no debe ser modificado en el camino. Es decir, yo confío en la persona que me manda la información y esa persona tiene que entregarme información 100% privada, pero la información debe ser auténtica, no debe ser adulterada en el medio, ¿no? Y por último, la información tiene que estar 100% disponible. No puede ser que en algún momento, por alguna disrupción de servicio, yo tenga imposibilidad de acceder a cierto dato. Entonces, si pensamos en, primero, ¿cómo nos defendemos, ¿no? Y pienso en esto, ¿cómo defendernos de toda esta situación? ¿Cómo nos ocupamos hoy de defendernos? Primero, tratamos de asegurar, hablaba de riesgo, y si hablamos de riesgo, primero tengo que asegurar sistemas críticos, asegurar accesos remotos, redes críticas. El mundo industrial, las redes industriales, que hoy cada vez se digitalizan más, cada vez están más cerca del mundo de Internet, cada vez se encuentran más beneficios en el universo de Internet, hay que empezar a trabajar con ellas para segmentarlas, ¿sí? El mundo de IoT, hay múltiples dispositivos del mundo IoT que se conectan a la red y también deben ser asegurados, la nube, los móviles, la red Wi-Fi, la infraestructura física. Tenemos que tener algún modelo de redundancia, un disaster recovery plan, un disaster recovery site, etcétera, ¿no? ¿Qué controlamos? Si debemos controlar aplicaciones, el tráfico malicioso, el uso de la red, la potencial fuga de información, la propagación de algún virus, la autenticación, encripción, nombres que conocemos muy bien y con los cuales estamos bastante familiarizados. Y también tenemos que tener la posibilidad de visibilizar. Es muy importante poder ver lo que está sucediendo en la red. Si no vemos lo que sucede en nuestra red, no sabemos si estamos bien o mal, sencillamente ignoramos lo que pasa. Entonces es muy importante poder verlo. Ahora, desde el punto de vista de defensa, pienso aquí, ¿no? Si nosotros tenemos que defendernos, hoy por hoy nos defendemos con la tecnología disponible. Y esa tecnología disponible, y no hablo solamente por Fortinet, toda la tecnología disponible de ciberseguridad trabaja más o menos de la misma forma. Básicamente tiene una nube de servicio que es la que mantiene actualizado el software,
es la que le informa al software en tiempo real si lo que está viendo es potencialmente peligroso o no para la salud de nuestra red. Luego, por supuesto, tiene un software que es la potencia, la eficacia. El software es la calidad de ese software, es la que demuestra la calidad del producto, lógicamente, ¿no? Y finalmente un hardware, que es el que pone todo el cerebro, es el que pone el cómputo. Y esa combinación es lo que hace básicamente a una solución que sea capaz de, como vemos ahí en la gráfica de abajo, hacer entrar básicamente un tráfico que puede ser bueno o malo y dejar pasar solamente el tráfico bueno hacia adentro, ¿no? Segmentar una red y eficientemente controlarla para que solo lo que a nosotros nos importa sea lo que pasa. Si hay alguna pregunta, algo y alguno me quiere interrumpir del equipo de panelistas, yo no tengo ningún problema. Si me las quieren hacer para cortar, entiendo que hasta aquí venimos bien. Muy bien. Si pienso en otro porcentaje importante y vamos creciendo, ¿no? Pasamos del 30 al 70 y ahora estamos en el 1000%. ¿Qué será este 1000%? Bueno, si pienso, este es el valor, el aumento de las acciones de Fortinet en los últimos 10 años. Fortinet es una compañía que nació en el año 2000, pero en los últimos 10 años ha tenido un incremento sustancial del valor de sus acciones, producto de la enorme inversión que ha hecho y el enorme despliegue que ha tenido, ¿no? Entonces, hablamos de Fortinet. Fortinet es una compañía muy grande ya hoy por hoy, que está posicionada entre las 3 mejores compañías del mundo y la número 1 desde el punto de vista de despliegue de equipamiento y tecnología, ¿no? Es una compañía muy grande que se caracteriza por la innovación. Es una compañía que fue fundada por 2 hermanos, Ken C. y Michael C., que fueron los que en su momento desarrollaron la solución de NetScreen, que luego vendieron a Juniper, y con ese dinero fundaron Fortinet. Hoy por hoy Fortinet es una compañía que tiene más de 660 patentes, es una compañía con un mercado de capitales muy importante, que factura 2.6 billones, es muy, pero muy grande. Ya tenemos más de 455.000 clientes a nivel mundial. Y hoy por hoy, para que se den una idea, que en Argentina somos alrededor de 35, 40 personas que estamos disponibles para atenderlos en cualquier necesidad, ¿no? Le hablaba de compañía innovadora. Esto significa que gran parte del dinero que Fortinet gana lo invierte en innovación, lo invierte en innovación. Y una de las características principales que tiene nuestra solución es el sistema operativo que hablaba recién, el sistema operativo, el FortiOS, que es un sistema operativo sumamente potente, es un sistema operativo integrado que ofrece múltiples funcionalidades de seguridad y que es muy potente y muy completo hoy por hoy para resolver gran parte de las problemáticas de ciberseguridad que existen. Pero a su vez tiene un potente procesamiento específico, nosotros lo llamamos el Security Processor Unit, el ASIC Processor, o que tenemos de varios tipos y que básicamente nos permiten hacer offloading de tareas para que no tengamos que utilizar en general el procesador de propósito general. Todo esto está apalancado en la inteligencia artificial que ofrecen nuestros laboratorios en nube, que son los laboratorios de FortiGuard. Y esto hace a nuestra compañía lo que es hoy por hoy. Obviamente, Fortinet no vende una sola tecnología y los dispositivos y la tecnología que ofrece aplica hoy a todo el mundo, aplica al universo de IoT, de usuarios y dispositivos. Hablamos de cualquier dispositivo que esté conectado a Internet de cualquier manera. Hablamos de las redes, las típicas redes, protección para una red 5G, protección para todo lo que es switches, Wi-Fi, el core, etcétera, y para todo lo que es cómputo de nube, que hoy está también en boga, etcétera, ¿no? Entonces uno puede trabajar y tener soluciones de Fortinet que apliquen a todo esto. Y nosotros, como Fortinet, ¿okay?, pensamos en un concepto que es muy importante, que es el concepto de Security Fabric. Es decir, que todos los componentes de seguridad de una red deben velar por la seguridad de la red. Ya sea un firewall, un switch, ya sea un sistema de reportería, un SIEM, todo tiene que interactuar entre sí para entender, comprender, analizar y detectar amenazas de red. Entonces, Fortinet hoy trabaja una integración masiva entre sus productos y también con productos de terceros, es decir, que van a ver que muchas soluciones de Fortinet se integran nativamente con soluciones de otras marcas, que eso es algo muy positivo, ¿no? Que nos permite tener una visión amplia, integrada y 100% automatizada, que es sobre todo importantísimo para tener resiliencia, que es algo clave para las redes de hoy por hoy, poder automatizar una red para que la red pueda resistir sola
cualquier tipo de evento de ciberseguridad, sin que necesariamente tenga que existir un profesional o administrador por detrás en tiempo real para resolver los problemas que hay, ¿no? Muy bien. Si hablamos de nuestra propuesta junto a Metrotel, socio de negocios muy especializado en la materia, que conoce perfectamente nuestras soluciones y hoy por hoy integra nuestro producto, a nuestro FortiGate, a nuestras soluciones de reportería para tratar de colaborar un poco en este control de amenazas sobre cualquier tipo de red, ¿no? Ya sea en la industria, ya sea en las redes tradicionales del tipo IT, la industria que sea. Entonces, en este punto pensamos primero en controlar o en hablar de lo que es la seguridad en el acceso. El acceso es clave. Cuando uno dice, voy a acceder a la red, el acceso puede ser a través de una red cableada, puede ser a través de una red inalámbrica o puede ser a través de una red de un tercero, una red 3G, 4G, 5G, lo que sea, donde accedo remotamente con una VPN y soy un tercero. Entonces, en cualquiera de esos tres puntos tengo que tener algún mecanismo de seguridad que me permita identificar quién se está conectando y qué potencial de seguridad, de amenaza, tiene ese personaje, ¿no? En el punto central hablamos de un firewall de nueva generación, por supuesto el cerebro de la red, un dispositivo capaz de segmentar, de controlar, de entender, de priorizar, de autenticar. Y finalmente hablamos de aplicar controles sobre amenazas avanzadas que nos permitan mitigar algunos ataques o controlar accesos sobre infraestructura crítica de nuestra red. Si pienso en esta protección de acceso, pienso en algunos casos, ¿no? En algunos modelos, en algunas alternativas de cómo podría usar esta alternativa que me ofrece hoy por hoy la gente de Metrotel. Y pienso en esto, primero en el acceso remoto, como les comentaba recién, no solamente poder validar a una persona que se conecta por wireless, que se conecta en un switch, a poder autenticarlo, poder generar una suerte de NAC a través de las alternativas que ofrece nuestra solución, sino también poder presentar portales cautivos, autenticar, hacerlo a través de un token, controlar la postura de ese usuario con algún cliente de endpoint, hacerlo de manera transparente para aquellos usuarios que están en una red de Active Directory y necesitan de forma transparente entrar a la red. Eso lo podemos hacer perfectamente. Y por supuesto, una vez autenticado, aplicar diferentes controles que van hacia adentro. Es decir, son controles donde uno dice, bueno, esta persona que se conectó a la red, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Una persona se conecta a la red. Esa persona se conectó de un dispositivo móvil. Ese dispositivo móvil es un teléfono Android. Y ese teléfono Android no pertenece a la flota de teléfonos de la compañía, con lo cual lo voy a considerar un usuario que es externo o que está usando un dispositivo que no es parte de la flota, porque los dispositivos de la flota son iPhones, por ejemplo, o son teléfonos digamos, no sé, Winphone o lo que sea, y están controlados y sabemos cuáles son. Entonces, como no pertenecen a la compañía, le voy a dar salida a internet con cierta restricción de tráfico, de acceso, pero no va a tener acceso a la red interna. En cambio, los teléfonos que corresponden en la compañía de usuarios autenticados van a tener acceso a otros tipos de recursos, ¿no? Entonces, tengo alternativas para segmentar, para polarizar, para entender y comprender quién se está conectando y de qué forma. Y eso lo puedo hacer, como les decía, con integración de Active Directory, con tokens, con un usuario fijo, con un usuario variable, con un SMS que le puede llegar al usuario al mismo teléfono. Hay muchas alternativas para lograr esto y esto lo hacemos perfectamente con nuestra solución de FortiGate. Asimismo, levantamos VPNs, es un producto muy potente para levantar VPNs y terminar, ya sea VPNs de tipo site-to-site, client-site o lo que ustedes necesiten para favorecer la comunicación de sus redes hacia otras compañías o hacia terceros. En cuanto a lo que es el control de ataques, lo que el FortiGate y la solución que hoy ofrece la gente de Metrotel puede hacer tranquilamente también es hablar de control en la salida a Internet. Es decir, verificar que los usuarios internos de la compañía naveguen adecuadamente, no ingresen a sitios que han sido especialmente diseñados para inyectar código de reverso o para engañarlos, que no accedan a sitios o que accedan poco tiempo a sitios que son considerados de ocio, para que uno pueda priorizar las aplicaciones de negocio y decir, bueno, quiero tanto ancho de banda, por ejemplo, para el uso de Facebook y tanto ancho de banda para el uso de Twitter, pero voy a priorizar la aplicación de negocios tal o el correo electrónico o el acceso a Office 365 o lo que yo necesite, ¿verdad? Entonces ahí es importante entender que el control de aplicaciones, el proxy,
la inspección de tráfico SSL, la inspección de fuga de información empiezan a tener un rol protagónico, ¿no? Donde puedo controlar si el usuario está navegando en Facebook, si le dio tilde o un like, o si está escribiendo un chat o si está jugando al Candy Crush. Lo puedo ver perfectamente. Puedo hacer reportería y tener información con respecto a qué hacen los usuarios, dónde ocupan su tiempo, cuánto ancho de banda consumen, etcétera, 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 y mejorar considerablemente la rentabilidad, la productividad básicamente de nuestro enlace de Internet. Muy bien. Por último, hablar de la posibilidad de proteger frente a amenazas avanzadas a nuestros activos más críticos, nuestros servidores, ¿no? Controlar, segmentar las redes, ya sean redes industriales, redes de IT, poder ponernos en el medio, conocer los protocolos, así como hablamos de redes escadas, hablamos de HMIs, y entendemos mucho en ese universo, podemos también trabajar, por supuesto, en el mundo IT, de ponernos como barrera entre distintas redes para asegurar que la comunicación sea eficiente y que nosotros podamos tener visibilidad sobre cada una de las cosas que suceden en nuestra red. Proteger nuestros activos de información críticas, proteger nuestra comunicación hacia la nube, automatizar, integrar, como para que todo funcione perfectamente desde ese punto de vista, ¿no? Pero bueno, ya para ir cerrando, hablar de la capacidad de reportería, lo que comunicaban recién, ¿no? Que tiene que ver con esto de poder entregar informes y mucho más. Yo les muestro muy por encima de qué hablamos cuando hablamos del Fabric. Hablamos de la capacidad de tener un equipo. Esto es una pantalla de un Forti Wi-Fi 90D. Es un equipito que nos permite ver las redes que tenemos conectadas. Cada uno de estos circulitos que se ven ahí tienen los iconos de los sistemas operativos o los equipos que hay por detrás. El tamaño del círculo habla del ancho de banda que está consumiendo. Ustedes imagínense si apareciera alguien mañana consumiendo mucho ancho de banda, ¿qué pasaría? Tenemos ahí incluso también un círculo rojo que nos marca un posible atacante, una persona que está infectada o que está generando algo. Fíjense cómo puedo ver tranquilamente, haciendo doble clic sobre cada uno de ellos, qué es lo que está pasando, dónde está conectado, ¿no? Todo esto lo puedo hacer y esto es el Fabric de Fortinet. Visibilidad completa, información de Active Directory. Esto es muy sencillo, integración con la nube, automatización. Fíjense directamente desde un FortiGate cómo puedo, ante un evento, por ejemplo, de seguridad, disparar un webhook en AWS, perdón, o a trabajar en Lambda, o sea, lo que uno necesite, un mail particular hacia una persona, ¿no? Es muy, muy importante todo esto, ¿no? Finalmente, y para cerrar la presentación, no quiero ocupar mucho más tiempo, porque sé que me pasé un poquitito, hablar de el doble, ¿no? La tecnología avanza más rápido que nuestra cabeza. Creo que ese es el mensaje que les quiero dejar. Es muy difícil seguirle el ritmo a la tecnología. La tecnología evoluciona tan rápido que nosotros no llegamos a formarnos o a entender de qué se trata antes de que la tecnología ya evolucione. Entonces, tenemos que pensar en tener dispositivos que sean capaces de reaccionar y de tener esta resiliencia que es tan importante para nosotros, que tengan capacidad de automatizar y de efectivamente cortar ataques de forma genuina, ¿no? Y que hablar de compañías que estén a la altura y que puedan sí darnos un servicio y una calidad en una solución que sea realmente eficiente. Entonces, los dejo con ese mensaje final. Les agradezco a todos por el tiempo y bueno, continuamos con el próximo presentador. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Hernando, realmente muy claro, para mí me resultó muy didáctico. También lo que vos comentaste, Esteban, creo que tenemos todos una imagen de que las amenazas se multiplican, pero entiendo que tenemos las herramientas para protegernos y poder seguir adelante con nuestras actividades. La tecnología nos permite seguir adelante aún en estas condiciones y bueno, creo que tenemos muchas posibilidades de avanzar y protegernos frente a este tipo de situaciones. Gracias a los dos. Vamos a darles ahora la entrada a Sebastián. Sebastián Campanario, ¿estás por ahí? Sí, le paso el presentador. Sí, por favor. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien, bueno, bienvenido Sebastián. En nombre de Metrotel y nuestros socios queremos agradecerte. Para nosotros es un orgullo y un placer que te hayas sumado a nuestra charla. Un poco para
cambiar un poco el foco de tanta tecnología y tener un poco tu mirada. Si me permitís, quería presentarte al resto de las personas. Dale. Bueno, Sebastián Campanario es economista y periodista. Actualmente escribe columnas de innovación y economía no convencional en el diario La Nación los sábados y los domingos. Publicó 5 libros: Economía de lo insólito, Otra vuelta a la economía, Ideas en la ducha, Modo esponja y Revolución Senior. Es economista asociado del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y profesor del Instituto Baikal. En 2017 ganó el premio Conex en la categoría Divulgación. Dio charlas TED, forma parte de la aceleradora TED y es asesor principal de contenidos para el coloquio de IDEA. Muchas gracias, Sebastián. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias a la gente de Metrotel por la convocatoria, a la gente de Fortinet, a todos los organizadores. Estuve escuchando con mucha atención las 2 charlas anteriores, Marcelo, y en realidad, y si bien ahora lo que voy a hablar es un poquito más amplio, marida muy bien a nivel conceptual con las 2 exposiciones. Escuché muy atentamente lo último que dijo Hernando de esta hiperdigitalización, este aumento del 30% durante la pandemia en este periodo de pandemia en lo que es Internet. Y era justamente el primer punto que les quería contar. La idea de esta pequeña charla mía, que va a durar unos 30 minutos más o menos, es contarles lo más divertido, lo más interesante, lo que para mí es más relevante, digamos, de lo que es este proceso de cambio vertiginoso que estamos viviendo a nivel tecnológico y en un marco mucho más amplio. Hace un par de meses, cuando empecé a escribir columnas en La Nación, yo tengo una columna los domingos ya, Alter Eco, y por supuesto en los últimos meses me dedico principalmente a escribir temas que tengan que ver con el COVID y con todo lo que ello implica, porque bueno, no hay otro tema en la agenda y con sus implicancias económicas. Y me puse a buscar algunas metáforas para ver cuáles pueden describir mejor lo que está pasando hoy en día. Y un amigo, un creativo, Jean Carlos Pérez, me recordó una frase del año pasado, de Martin Sorrell, que es un ejecutivo del mundo publicitario, que él decía que la disrupción que estaba viendo el año pasado en el mercado publicitario era como si estuviéramos tratando de arreglar el motor de un avión en pleno vuelo, ¿no? Me pareció que era una metáfora muy buena para los tiempos que corren, y charlando con mi amigo me agregó la metáfora de nos estamos tratando de atar las zapatillas mientras estamos corriendo, o estamos escribiendo una obra de teatro mientras estamos en el escenario y la propia obra está discurriendo, ¿no? O sea, están los actores, están los decorados, y nosotros en ese momento estamos escribiendo la obra. Entonces, fíjense que son metáforas que nos hablan del nivel de hiperincertidumbre que tenemos hoy y el nivel de aceleración de cambio, porque una primera derivada, como decía recién Armando en la última charla, es que los tiempos se han acelerado, ¿no? Las crisis en general tienden a acelerar la historia. Esto es algo que yo se lo escuché primero decir a un columnista del Financial Times en la primera semana de la cuarentena fuerte en Europa, se llama Martin Wolf. Él se refería más que nada a la aceleración geopolítica, ¿no? Él tiene la tesis de que Estados Unidos, está con todo lo que está pasando ahora, digamos, China va a hacer el catch-up mucho más rápido de lo que se pensaba antes, pero luego esta idea de que las crisis aceleran la historia se trasladó muy rápidamente en los análisis a todo lo que tiene que ver con el terreno digital, ¿no? O sea, con el aumento del valor de las compañías tipo Amazon, Mercado Libre, compañías digitales en general, con todo lo que es el trabajo remoto, la educación remota, la telemedicina. Esa fue como la primera, si quieren, la primera derivada o el efecto más inmediato, más obvio, que uno puede analizar del cambio que está sucediendo. Y lo mismo, digamos, pasa para mal, ¿no? Hay sectores de la economía como viajes, eventos, cruceros, turismo en general, que bueno, uno en una primera derivada también puede pensar y puede analizar y puede concluir que son sectores que la van a pasar mal durante algunos meses por lo menos, ¿no? Entonces, esos son como los efectos, si se quiere, más obvios o de una primera capa de análisis. Ahora empiezan a aparecer cosas mucho más interesantes cuando uno empieza a ver carambolas a varias bandas, ¿no? Empieza a ver no derivadas primeras, sino segundas, terceras, efectos de lo que se llama efectos de infinito orden, ¿no? Y esto sucede porque básicamente lo que estamos viviendo hoy es una hidra de varias cabezas, ¿no? En las cuales una cabeza es la epidemiológica, pero otra es la económica, otra es la social,
otra es la de la salud mental, o sea, hay un montón de problemas interrelacionados que conforman lo que se llama un sistema complejo, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes que están en el área de sistemas, de tecnología, saben bien de qué se trata cuando hablamos de complejidad. Algo complejo no es algo complicado, ¿no? Es algo, no tiene que ver con lo complicado. Un motor de un auto es algo complicado, pero si nos enseñan cómo cambiar alguna pieza, cómo arreglar una pieza, el motor vuelve a funcionar. En un sistema complejo, si uno toca una pieza, puede pasar una catástrofe o puede mejorar todo drásticamente, o sea, para los dos lados. Empieza a haber efectos de cascada, efectos de avalancha, tipping points, transformaciones, empieza a haber cuestiones exponenciales, el famoso aleteo de una mariposa en China que provoca un huracán al otro lado del mundo. Bueno, fíjense lo que ha pasado esta vez con, no sé, una sopa de murciélagos, el efecto que tuvo. Entonces, en los sistemas complejos uno no puede pretender arreglarlos, sino que tiene que bailar con ellos, ¿no? Esta es la metáfora que sucede. Los sistemas complejos no son algo nuevo. En la década del 70 ya se empezaron a estudiar fuerte, por lo menos en ciencias sociales y previamente en física, en ciencias naturales, pero sí son algo que un prisma que toma mucho más protagonismo en este mundo actual, pues estamos en un mundo muchísimo más interconectado que hace pocos años. Yo el otro día estaba viendo un artículo muy bueno en The Atlantic sobre sistemas complejos y lo que fue el anterior virus, el anterior fiebre del SARS, ¿se acuerdan? Fue hace unos 15 años más o menos. Y el mundo estaba mucho menos conectado en ese momento. O sea, cuando empieza la pandemia en Wuhan, en China, Wuhan tenía en ese momento 500 vuelos diarios a Europa y Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un mundo realmente muchísimo más conectado y lo vimos recién en las dos presentaciones anteriores de este evento de Metrotel. Entonces, es un prisma, como les decía, una forma de ver el mundo que hoy es mucho más útil para entender lo que está pasando de lo que era antes. Y es un prisma también que nos lleva a ser muy humildes con nuestra capacidad de predicción, ¿no? O sea, en un sistema complejo básicamente no se pueden hacer pronósticos, ¿no? El gran divulgador de este tema en los últimos años es Nassim Taleb, el autor del Cisne Negro. Para mí el libro que tiene después del Cisne Negro se llama Antifrágil, es todavía más útil para entender lo que está pasando hoy. Muchos de ustedes lo habrán leído y a los que no lo hicieron se los recomiendo. Pero como les decía antes, es casi imposible hacer predicciones. O sea, nadie hubiera imaginado la situación en la que estamos hoy hace 6 meses, y de la misma manera es muy difícil imaginar cómo estar de aquí a 6 meses por esta hidra de varias cabezas que les decía. Entonces, una conclusión de los sistemas complejos es que hay que ser muy humildes con nuestra capacidad de predicción. La planificación sirve relativamente menos que antes, o sea, no es que no haya que planificar, ¿no? Está la famosa frase de Eisenhower que los planes no sirven para nada, la planificación es todo. O sea, hay que planificar y hay que tomar conciencia de que por ahí hay decisiones que vamos a tener que tomar de aquí a 2 o 3 meses que si no las empezamos a pelotear, a discutir, a pensar ahora, va a ser muy difícil tomarlas de la nada, ¿no? Entonces, me parece que el tema de los sistemas complejos es un muy lindo tema para profundizar, por lo menos es un tema que a mí me gusta mucho, que en todos los libros que escribí lo cito y que en las últimas notas de La Nación, vería cada 2 o 3 semanas, estoy profundizándolo. Y tanto el primer punto que les dije de este turbo acelerador en el que entró la economía, la tecnología, los hábitos, etcétera, como el de la hipercomplejidad en la que estamos, me parece que son como dos mega tendencias o hechos estilizados que ponen en un lugar muy protagónico a la ciberseguridad y al mercado en el cual están ustedes, ¿no? O sea, por un lado, por el aumento exponencial de dispositivos. O sea, yo pasé, por ejemplo, a trabajar full time en mi casa, compré nuevos equipos, estamos mucho más conectados que antes seguramente, pensando en tener opciones de seguridad que antes como un usuario personal ni se me hubiera ocurrido. Y por otro lado, la complejidad, digamos, también aumenta, digamos, las superficies de amenazas y ataques, ¿no? Entonces, me parece que estas dos tendencias son muy interesantes, digamos, para el sector en el cual ustedes hacen negocios. Me parece que también es interesante, y ahora salgo un poquito de la tecnología, tener en cuenta que cuando hablamos de futuro, cuando hablamos de tendencias, de diseño de futuro, etcétera, los seres humanos en general tendemos a darle un sobreprotagonismo a la tecnología y a subestimar otros tipos de cambios, ¿no? O sea, en general, cuando uno ve películas, ¿se acuerdan? Volver al Futuro 2, o no sé, 2001 Odisea del Espacio, los directores ven futuros llenos de autos voladores, de hoverboards, de zapatillas que se atan solas, pero no ven a gente del mismo sexo caminando por la calle, no ven está todo el mundo fumando, ¿no? O sea, los hábitos, los temas sociales
son mucho más difíciles de pronosticar y de predecir. Mi hipótesis es que es porque es más difícil hablar de lo que nos pasa adentro, ¿no? Los seres humanos, que de lo que sucede afuera, que es un poco la tecnología. Entonces, uno, en general, cuando piensa en el futuro, no piensa tanto como piensa en la tecnología, no piensa tanto en el cambio climático, no piensa tanto en los cambios generacionales, no piensa tanto en el ciclo político. Y fíjense hasta qué punto es interesante este sesgo y este punto ciego, que el mayor evento disruptivo del año, que es por lejos el COVID, bueno, es un tema biológico, ¿no? O sea, no era algo que... Yo me acuerdo, seguí muy de cerca el foro de Davos por temas de trabajo en enero, y nadie hablaba de eso, por más que ya el virus ya está en Wuhan, el tema ahí central era cambio climático y temas de inteligencia artificial. Pero fíjense cómo digamos, es muy interesante tener en cuenta cuando uno piensa escenarios a futuro, cuestiones que no tengan que ver con la tecnología, ¿no? Porque estos huracanes de cambio que les mencionaba antes, interrelacionados, son los que están dando la complejidad y la turboaceleración de cambio que habíamos visto al principio. También me parece interesante dedicarle 2 minutos a otro tema del cual yo también estoy escribiendo mucho en el diario y lo vengo investigando también para los libros, que es el tema de decisiones, ¿no? El tema de nuestro comportamiento y nuestro hábito. Hasta que llegue una vacuna, la principal arma que tenemos como sociedad para combatir el COVID es un tema de contagio de hábitos, ¿no? De hábitos de higiene, de distanciamiento social, etcétera, y tenemos que contagiarlos mucho más rápido que se contagia el virus. O sea, un poco esa es la síntesis, la batalla. Entonces, hay todo lo que es la economía del comportamiento, que es la mezcla de economía y psicología, ¿no? Que es una rama de la economía que surge en la década del 70 y se puso muy de moda en los últimos 10 años, pasa a tener un protagonismo que antes no tenía, ¿no? Yo como periodista siempre escribía el tema de una manera, si se quiere, un poco más curiosa, y ahora me parece que es una agenda muy relevante para gobiernos, para empresas, para individuos, etcétera, y básicamente todo lo que tiene que ver con decisión, porque hoy por hoy, cuando todo cambia tanto, tenemos que tomar más decisiones, y tenemos que tomar decisiones en un contexto de muchísima angustia, de mucha incertidumbre, de mucho estrés, la mayoría de nosotros, ¿no? Mal descansados, o sea, con cambios de hábitos, etcétera. Y cuando pasa esto, los sesgos que estudia la economía de comportamiento se agrandan, ¿no? O sea, tendemos a cometer mucho más errores que en épocas normales. Y además, el impacto de las decisiones que tomamos también va a ser mucho más grande, ¿no? Si del otro lado del auditorio hay algunos directores de empresas, dueños de empresas, etcétera, bueno, saben muy bien que las decisiones que hoy toman los líderes van a ser recordadas por siempre, y las malas decisiones también, o sea, se agrandan para los dos lados, ¿no? Lo buenas o malas que sean las decisiones. Entonces es un buen momento para tener muy a mano lo que son los errores más comunes, o la caja de herramientas que uno puede, a las cuales uno puede echar mano cuando uno toma decisiones en este contexto de pandemia. Y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con consejos de statu quo, ¿no? Que nos llevan a demorar más las decisiones de cambio, porque decimos, uy, bueno, esperemos un poco, veamos, por ahí yo ya lo viví, en el 2001 me dijeron que iba a cambiar todo y al final no cambió nada. Eso hace que uno por ahí demore en tomar algunas decisiones, ¿no? Y eso termina costando mucho dinero. Todo lo que tenga que ver con sesgos de omisión. A mí me gusta mucho un sesgo de teoría de la decisión, que una vez en una nota en La Nación lo describí como el fenómeno Pancho La Molina. ¿Se acuerdan del árbitro de fútbol que dejaba seguir siempre, ¿no? Era el famoso siga-siga, venía un jugador, lo mataba al otro, y el tipo decía siga-siga. Esto era antes del VAR, antes de la tecnología que hay ahora. Pero esto pasa, digamos, con el sesgo de omisión, que básicamente lo que dice es que tratamos de manera muy asimétrica a las decisiones que tomamos vis a vis las decisiones que no se toman, ¿no? O sea, si yo hoy no tomo una decisión, el efecto es tan grande o tan malo o tan bueno como el de una decisión tomada. Sin embargo, en un directorio, en una organización, cuando alguien toma una decisión con un mal efecto, se lo castiga, y en cambio cuando alguien no toma una decisión, y por no tomar esa decisión hay un mal efecto, no hay un castigo, ¿no? Entonces, las organizaciones en general están llenas de personas que no toman decisiones, ¿no? Con la tira Dilbert de cómica, que el jefe pelo punta, que daba bien la mano, se ponía el traje, todo, pero nunca tomaba una decisión. Y esto está estudiado en economía del comportamiento con un paper muy divertido de árbitros que, cuando dudan en la línea penal si tomar
si cobrar penal o no, tienden a no cobrar, porque justamente el error de tipo 1, que es cobrar un penal que no fue, la hinchada los mata, es mucho más grave que el 2, ¿no? En la época pre-VAR, forma de comprobarlo empíricamente, algo que seguramente ustedes ven todos los días, ¿no? Entonces, son momentos justamente para tener muy en cuenta que uno no puede ser tan cruel con la toma de riesgos y con el fracaso, porque en momentos de mucho cambio, como hay ahora, hay que tomar más decisiones, ¿no? Y entonces, estos sesgos, ¿no? Del sesgo de omisión, el de statu quo, aversión a la pérdida, varios más que podríamos hablar durante horas, son mucho más costosos en el momento que estamos viviendo hoy. Y por supuesto también el tema de la ansiedad, ¿no? Este momento nos vuelve a todos muy ansiosos, ¿no? Queremos ya salir a vender, salir a normalizar un poco nuestra vida. Y la ansiedad en general es muy nociva para procesos de creatividad y para procesos de innovación. ¿Por qué? Porque lleva también a un sesgo que se llama de salto a conclusiones, ¿no? Si nos juntamos hoy a la tarde con la gente de Metrotel a ver cuál va a ser el plan para el segundo semestre de operaciones, de venta, etcétera, si estamos muy ansiosos vamos a querer tachar rápido, tildar rápido el orden del día y pasar al siguiente. Y las buenas ideas necesitan un tiempo de maduración. Yo escribí un libro sobre esto, se llama Ideas en la ducha, mi tercer libro, justamente contando que en general yo como periodista, el cuento como escritor, cuanto más tiempo puedo esperar en que tenga una idea, entre que tengo una idea y que la idea la escribo, más rico es el resultado creativo de esa nota, de esa charla, de ese artículo, ¿no? O sea, yo trato de varios días antes de cualquier evento, cualquier charla, empezar a pensar, bueno, ¿qué puede ser el mejor contenido? Acá estoy leyendo, mi machete es este, es un mapa mental que uso ya desde hace varios años, que una vez escribí una nota sobre mapas mentales y lo empecé a utilizar, pero hay una frase famosa de Hemingway que dice que nunca tenés que agotar lo que estás escribiendo a la noche, cuando dejes de escribir, sino que tenés que dejar algo en la cabeza porque eso, tu inconsciente trabaja y te da resultados creativos mucho mejores, ¿no? Empiezan a aparecer caminos no tan directos, mucho más oblicuos. Entonces, mi consejo para ustedes es que si están en un proceso de cambio de innovación, bueno, no agoten todo en una primera reunión, dejen que pasen unos días, tómense su tiempo. O sea, es muy difícil tener un proceso de innovación o proceso de cambio si uno está 14 horas por día pensando en el cierre del resultado de mañana a la mañana. Es prácticamente imposible, ¿no? Entonces hay que darse un espacio en tiempo y un espacio físico para poder tener buenos procesos de creatividad y de innovación. Y lo último que les cuento, y ya cierro mi parte en este evento convocado por Metrotel, tiene que ver con una tensión principal que hay hoy en el debate de innovación, de cambio, de creatividad, de futuro cercano, con toda la pandemia que estamos viviendo, que es la tensión entre distopía y utopía, y entre pesimismo y optimismo, ¿no? Que uno la ve todo el tiempo, y ahí también operan muchos sesgos, ¿no? En general, para los periodistas venden mucho más los titulares negativos que los positivos. O sea, hubo muchas más notas de Italia y España que de países a los que les fue bien, ¿no? En general, la base de cualquier relato, no solo periodístico, desde los mitos griegos para acá, la base de cualquier relato es el conflicto, ¿no? Entonces uno siempre necesita que haya un conflicto para vender una determinada historia. Entonces hay muchos sesgos operando que van hacia la negatividad. El otro día hablando con un amigo que es un físico de Siberia que se llama Andrei Vashnov, con quien hicimos un libro llamado Modo Esponja, él me decía, mira, él es siempre muy optimista con todo, pero me decía, en esta situación particular nunca vi tanta gente tan inteligente, a tan gran cantidad, dedicada a resolver un solo problema, ¿no? Y además con un incentivo económico muy grande, pues la persona que obtenga no solo la vacuna, digamos, el otro día en Hong Kong salió un producto nuevo con nanomateriales para mantener fuera del virus superficie durante 3 meses, o sea, cualquier producto, digamos, que sirva para combatir el COVID vuelve a cualquier persona multimillonaria en medio de la noche a la mañana. Entonces, hay un incentivo de mercado muy grande para hacerlo, además las políticas públicas, etcétera, con lo cual uno puede estar un poco más optimista que los titulares sugieren a diario, ¿no? Hay un efecto también que se llama de saliencia, un sesgo de saliencia por el cual tomamos decisiones muy basadas en lo último que tenemos en la cabeza, en lo último que vimos, en lo que tenemos cerca. El caso típico es un avión que se estrella en la esquina de nuestra casa y después por más que nos digan que seguro viajar en avión, bueno, probablemente durante muchos años o mucho tiempo no querramos viajar en avión, por más que estadísticamente viajar en avión sea más seguro que viajar en micro.
Estos días a mí me pasa, seguramente por ahí a ustedes también les pasa, que es que cuando a la noche dan el reporte de los infectados y de las víctimas, bueno, cuando hay alguien que tiene tu edad, yo tengo 46, por ahí uno toma más recaudos el otro día y es algo completamente irracional, porque es un número muy chiquito en el total, pero uno lo tiene, ¿no? En Estados Unidos el valor del S&P 500 de la bolsa de Estados Unidos correlacionó perfecto con los muertos en Italia, no con los muertos en Wuhan o en otro país. Estados Unidos tiene un lazo cultural muy grande con Italia y tiene corresponsales de la CNN y de Fox y de los diarios principales reportando lo que pasaba en Italia. Entonces, el impacto económico en Estados Unidos sobre la bolsa se empezó a ver mucho más fuerte cuando llegaban las noticias de Europa que las de China, que culturalmente estaban mucho más lejos. Entonces, en general hay una tendencia, hay un sesgo muy fuerte hacia la negatividad, ¿no? Y hacia no considerar lo que pueden ser cisnes negros positivos, ¿no? ¿Qué pasa? Los cisnes negros positivos pasan cuando uno también aumenta su superficie de contacto con el azar, ¿no? La suerte, de alguna manera, es una función del azar que no podemos controlar con la velocidad de nuestra interacción con el azar, y eso sí lo podemos controlar, ¿no? Si nosotros todo el tiempo estamos haciendo proyectos distintos, hablando con gente distinta, asistiendo a charlas, leyendo libros, en redes sociales, etcétera, bueno, es más fácil que tengamos suerte, entre comillas, ¿no? O sea, porque estamos aumentando nuestra velocidad de interacción con el azar. Hay una frase famosa que a mí me gusta mucho de Marguerite Yourcenar, que es una escritora, y ella dice que los optimistas y los pesimistas nos vamos a encontrar al final del día en el mismo lugar, que es la realidad futura, ¿no? O sea, dentro de un año, los que somos pesimistas y los que somos optimistas nos vamos a encontrar en esa realidad. Pero bueno, en el camino, los optimistas nos angustiamos un poco menos y la pasamos un poco mejor. Entonces, ese es para mí es un buen argumento para mirar la realidad de forma un poco menos dramática, sin ser naif, ¿no? Sin ser ingenuo. Y termino con un concepto de un escritor que se llama Viktor Frankl, que también probablemente muchos de ustedes lo hayan leído. Yo una de las cosas que hice con la pandemia fue ordenar las bibliotecas, ¿no? Que tengo atrás, unas que tengo en el living y en otro cuarto, las ordené, quería hacerlo con mis hijos, y redescubrí un montón de libros que hacía mucho que no leía, o que no había leído, o que me los había olvidado por completo. Y uno es un libro, un clásico, se llama Un hombre en busca del sentido, un libro de Frankl, que es un sobreviviente de Auschwitz, y tiene un montón de conceptos que me parece que son muy útiles y muy nutritivos para este momento. Pero tiene uno que me parece que es fundamental, que es, él habla de la importancia de las expectativas intermedias, ¿no? Él cuenta que cuando él estaba en Auschwitz, la gente que era demasiado optimista, que tenía expectativas demasiado positivas, no sobrevivía, porque se frustraba todo el tiempo, ¿no? O sea, pensaban que la semana que viene venían los aliados y liberaban el campo de concentración, etcétera, y tenían frustración tras frustración tras frustración, y se terminaban frustrando y no sobrevivían. Y lo mismo pasaba con la gente que era muy pesimista, ¿no? Que decía de entrada que, bueno, esto es un desastre, nunca nos van a rescatar, etcétera. Pero la gente que sobrevivió fue la gente justamente que tuvo expectativas intermedias, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un momento para eso. Otro día estaba leyendo un reportaje que se llama a Warren Buffett, que es el hombre más rico del mundo, ¿no? El inversor que a veces está número 1, número 2, número 3 en la lista de personas más ricas, ¿no? Con Gates, con Bezos, etcétera. Y Buffett está en su segundo matrimonio, tiene 80 años creo ahora, y su primera esposa lo dejó por el profesor de tenis, lo abandonó por el profesor de tenis y le sugirió a su segunda esposa, le dijo, mira Warren, yo creo que te conviene estar con esta mujer, que era una amiga de ella, y desde ese momento Buffett está con esta segunda esposa, y le preguntaron una nota, bueno, ¿cuál era su secreto para un matrimonio saludable y duradero? Y Buffett dijo low expectations, bajas expectativas, ¿no? O sea, fue un chiste que me pareció que, bueno, maridaba bien con este tema de las expectativas intermedias que decía Frankl. Me dieron media hora, 35 minutos para conversar. La verdad es que yo estaría horas y horas conversando de estos temas con ustedes. Espero no haberlos ametrallado demasiado. Hay una frase famosa de Feynman del Premio Nobel de Física que dice que está bueno abrir la cabeza, pero no tanto como para que se caiga el cerebro. O sea, espero haber mantenido ese equilibrio intermedio. Y luego, bueno, ahora vamos a una parte de preguntas y de premios, pero si más allá del tiempo del evento alguno quiere seguir la conversación en redes sociales, mi red es Twitter, estoy todo el tiempo ahí
en @sebacampanario. Con gusto sigo la conversación más allá del evento de Metrotel, y le agradezco muchísimo a la gente de Fortinet y a la gente de Metrotel y a todo el equipo organizador por esta oportunidad de hablar con ustedes sobre temas de futuro, de cambio, de innovación y de creatividad. Muchísimas gracias. Muy bien. Sebastián, la verdad que venía anotando, dije, para hacer algún resumen y imposible. Tengo anotadas más de 15 frases, me quedan resonando, y para compartir por lo menos mi mirada, entiendo que el auditorio nuestro es mayormente personas con formaciones técnicas orientadas a la tecnología, y a nosotros jamás se nos ocurre no hacer previsiones, es decir, todos nos las pasamos dimensionando y suponiendo que va a pasar en tanto tiempo, en fin, y ahora esto que decís, previsiones en sistemas complejos, nos vuelven más humildes, la verdad que me resuena y es fuerte, y realmente lo quiero destacar. El otro punto también que me parecía interesante, hay montones, por favor, solo dos que son, don Francisco La Molina, que se convirtió en un inspirador de una corriente de pensamiento. La verdad que quienes nos gusta el fútbol, verlo ahí colocado, en fin, me parece algo muy interesante para destacar. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora al panel de preguntas. Nos acompaña Vanessa Grandi. Vanessa es nuestra jefa de marketing en Metrotel. Ella va a estar leyendo las preguntas que aparecieron en el chat para quienes están siguiéndonos. En la pantalla, sobre la parte derecha, van a ver un globo de diálogo con el signo de preguntas. Ahí las pueden ingresar, por favor. Vamos a estar leyendo las que estuvo seleccionando. Y recuerden, por favor, que todas las preguntas van a estar respondidas a los datos de contacto que ustedes nos dejaron. Ahí se suma Esteban. ¿Qué tal? Buenos días para todos. ¿Qué tal? Bueno, tal como me dijo Marce, recién estuvimos viendo las preguntas que entraron del auditorio, y vamos a hacer algunas como para poder evacuar las inquietudes. Acá nos están preguntando, Esteban, ¿cómo se tramita la renovación de la licencia de firewall y si tiene costo de renovación? Bien. No tiene costo de renovación para el cliente. Mientras esté en modalidad de servicio del equipo, todo lo que es renovación de licencia y actualización del software del firewall corre por cuenta de Metrotel. Así que el cliente se olvida de ese tema, de estar pendiente cuando se le vence la licencia del equipo. Perfecto. Nando, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Perfecto. Acá tenemos una pregunta para vos. Dice, ¿cómo ve Fortinet la creciente adopción de la nube y cómo afecta esto al tradicional modelo de soluciones para data center? Bien, es una buena pregunta. A ver, la realidad es que sí, hoy por hoy, sobre todo con la pandemia, y creo que ante la imposibilidad de ejecutar en data center, hay mucha adopción en particular de nube. No significa de que el modelo tradicional de data center haya colapsado, al contrario, sigue funcionando. Fortinet ya hace bastante tiempo tiene soluciones en nube, es decir, que nosotros, así como agente de Metrotel, puede proveer el servicio ahí, puede integrar perfectamente con soluciones de nube que se puedan entregar en cualquiera de las nubes o mismo en data centers, es decir, que es 100% integrable. O sea, en nuestro caso no cambia para nada en ese modelo, o sea, sigue siendo exactamente el mismo. Como veíamos recién, todas las soluciones se pueden integrar perfectamente, indistintamente si son virtuales, físicas, si están en X nube, es exactamente lo mismo, es exactamente el mismo sistema operativo y funciona exactamente de la misma manera, ¿no? Perfecto. Después tengo otra para vos que dice, ¿existe una única solución efectiva contra la mayoría de los problemas de seguridad en la red? No, realmente, no. Hay muchas soluciones que atacan diferentes problemas. La realidad es que hoy por hoy creo que los firewalls de nueva generación son una solución ventajosa, sobre todo para el segmento en el cual necesita una protección, digamos,
global, ¿no? Donde uno dice, bueno, quiero tener el control total de mi red y tengo un dispositivo único que es capaz de aplicar filtro de contenido, aplicar control de aplicaciones, aplicar IPS, aplicar antivirus, segmentar la red, priorizar tráfico, levantar VPNs, autenticar usuarios, balancear, o sea, permite hacer muchas cosas. Obviamente que si nosotros tenemos una necesidad puntual de protección de alguna solución, por ejemplo, mitigación de denegación de servicio a gran escala, o protección de algún servidor de correo muy importante con mucho tráfico en el que quiero manejar cuarentenas por usuarios, quiero tener por ahí encripción de correos, o necesito tener una solución de balanceo, de filtrado web, o una solución WAF, por ejemplo, dedicada, ahí tenemos que ir a otro tipo de solución. Pero generalizando, el firewall de nueva generación es un muy buen primer paso, básicamente, para tratar de llegar a una protección lo más eficiente posible. Perfecto. Y bueno, y la última, para después continuar con el tema de juegos y premios, tengo para Esteban, ¿el personal que trabaja en su casa tiene forma de conectarse con la red de la empresa? Sí, por supuesto, teniendo el firewall ya instalado, el personal que trabaja de forma remota solamente se tiene que bajar el FortiClient, que es una VPN segura para poder conectarse desde su casa, mediante su computadora, su notebook, a la oficina y así acceder al LAN local. Solamente Bueno, bajarse el buenísimo. FortiClient. Buenísimo, gracias a los dos. Ahora, Marcelo va a presentar toda la parte más entretenida, digamos, para interactuar.